Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo el paso a paso de esta bonita blusa. Es una blusa muy ligerita ya que se teje con un hilo delgadito. Es muy fácil de tejer y voy a intentar explicártelo para todas las tallas. Si te gustan mis videos, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te avise cada que yo suba un nuevo tutorial. Así se ve la blusita por la parte de atrás. Además, si compartes este video me ayudarías muchísimo para llegar a más personas y yo así seguir subiendo tutoriales. Vamos primero a ver los materiales que necesitamos. Para hacer esta blusita vas a ocupar la hilaza de tu preferencia. En este caso yo utilicé una muy delgadita, pero puedes hacerla con la que tú quieras. Este es omega del número 3 y este es para trabajar con un gancho del 8. Pero yo le voy a trabajar con uno más grande, que sería del 4. Cuando son estos números ya más chiquitos, el 8 es más delgadito que el 4, entonces el 4 es un poquitito más grueso para que quede el tejido flojito. Ya ustedes pueden trabajar con la hilaza y gancho que ustedes gusten. Unas tijeritas, una cinta de medir y una agujita para esconder hebras. También muy importante, una regla vamos a necesitar o un trocito de plástico del grosor que quieras tú las tiritas de tu blusa. En mi caso son del grosor de una regla. Bien, esta blusita la vamos a tejer en dos partes. Esta es la parte delantera que va a ir en forma de zigzag. Primero hacia arriba, luego hacia abajo. Esta sería la parte de la mitad, luego hacia arriba otra vez y luego hacia abajo. Todo el ancho de aquí hasta acá es la parte delantera de la blusa y a mí me mide un total de 50 centímetros, que es para una talla mediana. Entonces, si vas a trabajar una talla mediana y vas a hacer el mismo hilo y el mismo gancho, cada partecita de esta y esta hacia acá, que van a ser 4, tiene que tener 55 puntos si vas a trabajar el mismo hilo, o 14 centímetros si vas a trabajar otros hilos. Y para sacar las medidas de todas las tallas nos vamos a centrar solo en estos pedacitos. Entonces, para la mediana, de aquí a aquí 14 centímetros. Para la chica, de aquí a aquí 12 centímetros. Y para la grande son 16 centímetros. 16 centímetros cada pedacito de este. Sería 1, 2, luego acá 3 y luego acá 4. En puntos, si haces con el mismo hilo, en puntos son 45 puntos para la talla chica, 55 para la mediana y 65 para la grande. Para enseñarles a tejer esto yo voy a usar otro hilo, porque se nota más. Este blanco se ve, como el fondo es blanco, no se nota mucho, entonces les voy a enseñar con este. Este es un poquito más grueso, entonces aquí van a ver, si aquí yo tengo 14 centímetros para la mediana, voy a hacer ahora 14 centímetros de cadenitas para hacer igual una mediana. Una vez que ya tienes tus 14 centímetros para la talla mediana, recuerda, 12 para la chica, 16 para la grande. Ya ves que está casi del mismo tamaño y así te vas a guiar para hacer las tallas. Como este es un hilo más grueso, entonces en 14 centímetros aquí yo tengo 43 puntos. Acá en 14 centímetros con este hilo delgadito tengo 55 puntos. Bien, ya que tienes tus puntos contados, que en mi caso son 43, vas a añadir 2 puntos que van a ser para esta orilla, o 2 cadenetas que vamos a hacer aquí, 1, 2. Bien, tenemos nuestros 14 centímetros o 43 puntos en este caso. Aquí vamos a hacer uno más, bien, uno más, y después vamos a hacer ahora hacia abajo al otro lado, que serían otros 43 puntos acá, otros 14 centímetros. Y ya que los tejemos, nuestras cadenitas, ya llevamos así, mira, estos dos lados completos, haciendo un punto extra aquí y 2 puntos extra aquí. Ahora ya llegamos a la mitad,
en esta mitad tenemos que hacer 3 puntos extra para poder ir haciendo nuestro piquito. Entonces hacemos nuestras 3 cadenas para hacer esos 3 puntos extra de aquí. Ahora vamos a tejer otros 14 centímetros, que en mi caso son otras 43 cadenas. Después de esas 43 cadenas de nuevo, ya recorrimos hasta acá y acá otra vez vamos a hacer un punto extra para ir haciendo esta esquinita de aquí. Entonces tejemos una cadena más y ahora vamos a hacer este lado, que van a ser otras 43 cadenas o otros 14 centímetros según tus medidas. Y cuando finalizas este último pedacito vas a añadir 2 cadenas más para acá, para el final, así como de este lado al inicio 2 cadenas. Al final también van a ser otras 2, 1 y 2. Y ya que terminas todo esto vas a recorrer todo con punto bajo para poder iniciar. Haces una cadena extra para dar altura y después inicias con punto bajo. Hacemos los 2 primeros de la orilla y si tú no eres muy experta puedes ir marcando lo que son estos 2 o este segundo puntito. Después teje los 43 acá o los que tengas aquí en este lado y cuando llegues al punto aquí lo marcas de nuevo, tejes otra vez todos y cuando llegues a los 3 puntitos aquí de esta parte marcas el de en medio para que no se te vayan perdiendo. Vuelves a tejer todo en punto bajo y vuelves a marcar este de aquí, tejes todo hasta acá y vuelves a marcar el de la orilla. Eso es nada más para que no se te pierdan. Una vez que ya recorrimos todo con punto bajo y fuimos marcando los puntitos correspondientes, de esta va hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y así es como tenemos nuestra figurita. Ahora, aquí en las orillas, en los 2 puntos, siempre vamos a ir haciendo disminución. Aquí en estos 2 de arriba vamos a hacer aumento, 3 puntos en un punto y de acá también 3 puntos en un punto. Y en los 3 puntos que tenemos aquí abajo vamos a hacer una disminución de esos 3 puntos. Después de esta línea de puntos bajos vamos a trabajar ahora con puntos altos. Vamos a trabajar en los primeros 2 puntos, entonces quitamos el marcador. Y en estos primeros 2 vamos a hacer nuestra primera disminución. Para eso vamos a hacer 2 cadenas nada más, giramos, tomamos lazada, nos saltamos este serían las 2 cadenas y en el que sigue, en donde estaba el marcador, ahí vamos a hacer un punto alto. Y ahora de estos 2 puntos que teníamos acá abajo, tenemos solo un punto alto. Y vamos a continuar haciendo un punto alto normal en cada uno de los puntos que tenemos. Así, un punto alto normal hasta que llegues al siguiente marcador. Aquí vuelves a colocar si quieres. De estos 2 ya solo tenemos uno. Este es el segundo. Entonces en este segundo lo vamos a poner para saber que aquí están nuestros 2 puntos, nuestros 2 últimos puntos de disminución. Entonces continuamos con punto alto hasta llegar al siguiente marcador. Una vez que ya tejiste y llegaste al siguiente marcador, como recuerdan, es la que va hacia arriba, el primer piquito. Entonces aquí vamos a hacer un aumento triple. En este punto del marcador, en este vamos a hacer 3 puntos ahí mismo. 1 y ahí mismo otra vez. 2 y ahí mismo otra vez. 3. Marcamos el de en medio. Y en este de en medio es donde en la siguiente vuelta vas a hacer tu aumento de 3 nuevamente, porque las vueltas van a ser iguales. Entonces aquí vas a hacer tu siguiente aumento en la siguiente vuelta.
De ahí te vas con un punto en cada punto, otra vez tejiendo normal, hasta que llegues al siguiente marcador de acá. Recuerda que estás marcando el de en medio, porque aquí son 3 puntos los que van a la mitad. Así que hasta que llegues aquí a uno antes del marcador, hasta que tejas Ya que tejiste hasta este otro marcador, ve uno antes, porque aquí abajo son 3 los que vamos a disminuir. El de en medio, uno antes y uno después. Entonces quitamos el marcador, hacemos un punto alto, pero sin completar, hacemos un segundo punto alto, este es el punto del marcador, el de en medio, y de nuevo sin completar, y un tercer punto alto, y de nuevo vas a pasar las primeras dos sin completar bien. Ya que tengas así los 3 puntos sin completar y arriba 4 hebritas, los vas a pasar todos. Y de esos 3 puntos hicimos solo uno, y es en este donde vamos a poner el marcador. Y a continuación vamos a ir tejiendo normal, otra vez un punto en cada punto, hasta llegar al marcador que sigue. Ya he tejido 2 más, y entonces ahora sí coloco mi marcador otra vez en de donde reducimos de 3 a 1. Ahí va nuestro marcador de nuevo para la parte de abajo. Y ahora sí, con la reducción aquí, el tejido se dobla así. Y con los aumentos acá, el tejido se dobla al lado contrario. Entonces así vamos a ir formando nuestro zigzag. Vamos a tejer hasta y en del marcador vamos a hacer nuestro aumento triple, o sea 3 puntos aquí. Y tejemos hasta que lleguemos acá a la otra orilla. Ya que lo tengas así, que ya casi vayas a finalizar tu vuelta, seguimos, aquí hicimos nuestro aumento triple y ya llegamos, ya solo nos quedan 2 puntos, el del marcador y uno más. Entonces vamos a quitar nuestro marcador y al igual que al inicio, en estos últimos 2 puntos vamos a hacer una disminución. No lo terminamos, lo dejamos así y pasamos otra vez acá por el último. Pasamos las primeras 2 y ahora sí, ya pasamos las 3 juntas. Y ahora ya solo nos quedó un punto aquí, lo que antes eran dos, ahora aquí es solo uno. Para iniciar la próxima vuelta igual vamos a iniciar con disminución. Entonces hacemos 2 cadenas, que sería el punto de este punto, sería y aquí hacemos nuestro siguiente punto alto. Entonces ahora ya solo nos quedó un punto nada más, tejemos uno más, serían 2 y aquí en este segundo, aquí vamos a poner nuestro marcador. Cada que vayamos haciendo las disminuciones, pues se va a ir recorriendo aquí nuestro marcador. Y ahora sí, seguimos otra vez tejiendo normal, un punto en cada punto, hasta llegar al siguiente marcador y poder hacer un aumento. Así. Ahora con los aumentos que tenemos aquí y acá, se compensan los puntos que quitamos en esta disminución, en esta y en esta de acá. Entonces siempre vas a ir teniendo los mismos puntos en toda la vuelta, ya que con los aumentos compensas las disminuciones. Como aquí en mis pedacitos estos yo tengo 43, siempre en cada vuelta voy a tener 2 puntos al inicio, 43, 1, 43, 3 para la disminución, 43, 1, 43 y 2 para el final. Siempre, siempre. Entonces vas a repetir estas vueltas haciendo tus aumentos cada que llegues a este marcador, tus disminuciones aquí de 3 puntos, tu disminución acá de 2 puntos y acá de 2 puntos. Y lo vas a hacer más o menos otras 2 o 3 vueltas
dependiendo del grosor que tú lo quieras. Aquí con mi hilo delgadito yo hice 4 vueltas, 1, 2, 3, 4 vueltas para poder hacer las tiritas. En este, como es más grueso, solo voy a hacer 3. Entonces ya dependiendo del hilo que estés trabajando, haces 3 o 4 vueltas y te enseño a hacer estas tiritas. Cuando ya termine las vueltas necesarias, que te digo, con este hilo más gruesecito yo hice 3 y con el otro más delgadito yo había hecho 4 en centímetros, son 2 centímetros y medio. Entonces ya vamos a hacer ahora las tiritas hacia arriba, estas que van a ir hechas con la regla. Tomamos nuestra regla, vamos a empezar aquí donde terminamos. Recuerden, terminamos con una disminución. Esta vez puedes quitar ya todos tus marcadores porque aquí no vamos a ocupar ni disminución, ni aumento, ni nada. Entonces, para que no te estorben, ya cuando tengas el grosor que tú quieres, quitas los marcadores. Una cadenita y en tu primer punto, ahí vamos a hacer un punto bajo normal. Así, normalito. Esta hebra que sobra la vas a jalar y por aquí vas a pasar tu regla y vas a ajustar bien. Lo aprietas bien para que no se vaya a quedar flojo y para que todas queden del mismo tamaño. Vas apretando bien. Entonces tu tira te queda por acá atrás. Ahora vas a ir tomando punto por punto, como te digo, sin aumentos, sin disminuciones, nada. Solo vas a hacer un punto en cada punto. Lo tomas y haces como si fueras a hacer un punto bajo o una cadena normalito. Lo tomas así, el que te sobra lo jalas y lo pasas por en medio de la regla. Lo pasamos hasta acá, ya lo sueltas y lo vuelves a ajustar. Esto es lo más tardado, pero al hacerlo avanzas mucho en el tejido, así que por eso sigue siendo muy sencillito. Vuelves a hacer como si fueras a hacer una cadena. Ya que lo tienes bien, jalas la hebra, metes la regla por en medio y lo ajustas. Y ve, ya llevamos 3 y así vas a recorrer por cada uno de los puntos. Ya estás aquí, pasas al punto que sigue, de nuevo lo tomas, haces una cadena, jalas tu hebra y metes la regla por en medio. Vuelves a ajustar bien, vamos por el que sigue. Aquí tenemos el punto que sigue. De nuevo haces como si fuera una cadena, jalas, metes la regla por en medio y ajustas bien. Uno más, haces como una cadena, jalas y ajustas. Y así te vas a ir recorriendo todos los puntos hasta que llegues acá a esta orilla. Ya que hayan terminado todos sus puntos hasta el último de acá, puedes ir, así se va a ver, puedes ir sacándolo si quieres hacia este lado, solo con cuidado de no sacar acá el último. Y ya aquí donde terminas, con mucho cuidado vas a dar vuelta, ajustas bien, vas a sacar este último y lo vas a agarrar fuerte para que no se te vaya a soltar, así, para que no se te vaya a volver a hacer chiquito. Lo tomas fuerte, agarras tu hilaza con la que estás trabajando y aquí sobre este vamos a hacer un punto bajo. Vas a tomar tu hilo primero, así, hacemos una cadena, así una cadena al principio y luego por ahí mismo lo vas a tomar y vas a hacer un punto bajo, así de esta manera. Y ya una vez que tengas este punto bajo, ya no se te va a soltar nada, así queda tu punto bajo y ya puedes sacar todas estas hebritas y ya ninguna se desacomoda ni se suelta ni nada, todas quedaron ya bien amarradas.
Las terminas de sacar y así quedan todas las tiritas. Ahora vamos a ir tejiendo una por una. Ya tenemos esta primera de aquí, esta es la más complicada. Aquí debemos de hacer nuestro primer punto bajo, pero haciendo este puntito ya es todo más sencillo. En este, como ven, quedan 3 hebritas. Vas a tomar la que sigue de aquí. Mira, ya lo tienes así y tomas esta que sigue aquí, esta, y la tomas por la mitad, así. Y por acá vas a hacer un punto bajo. Y aquí vas a tomar una por una y vas a ir tejiendo un punto bajo. Otra más. Y un punto bajo. Y ahora sí, en estos puntos bajos vuelves a poner tus marcadores. El primero iba aquí en el segundo. A ver, este es 1, 2, ahí va nuestro primer marcador. Después vuelves a hacer los mismos puntos que tenías. En mi caso son 43. Si estás haciendo con el mismo hilo delgadito vas a hacer los 55 puntos o los puntos que tú tengas en tus 14 centímetros. Tomas otro y otra vez haces un punto bajo. Tomas otra, la que sigue, y de nuevo un punto bajo. Tomas otra y punto bajo. Y así los vas a ir haciendo y van a quedar unidas acá y vas a ir poniendo tus marcadores. Esta vuelta de puntos bajos para amarrar las hebritas va a ser como la primera de acá. Ya que la tengas toda, la siguiente vuelta va a ser de puntos altos como estas, donde vas a iniciar con disminución. Cuando llegues al marcador que pongas aquí a esta altura, vas a hacer tu aumento. Cuando llegues al de esta altura, tu disminución triple, acá tu aumento y acá de nuevo tu disminución, y eso lo vas a repetir las vueltas que necesites hasta que tengas el largo de la blusa que tú quieres. Acá con esta, mira cómo se fue repitiendo las vueltitas, estas tiritas. Hacemos nuestra primera vuelta de punto bajo, luego las 4 vueltas aquí de punto alto, otra vez tiritas, y así lo hicimos un total de 5 veces de estas. 1, 2, 3, 4 y 5. Así como inicias, así terminas, y en medio hay 4 vueltas de tiritas. Ya cuando llegas a la última, después de tus vueltas de puntos altos, vas a hacer una más de punto bajo solo para finalizar, para darle un acabado más bonito. Y esta sería la primera parte. Para hacer la parte de atrás, esta es mucho más sencilla porque este es solo con 2 lados y un piquito. Fíjate, empiezas de acá, tejes hasta acá, haces aquí aumentos y luego hacia acá y listo. Esta solo es un piquito, pero estos lados son más grandes que en la parte de enfrente. Estos lados, para una talla chica te tiene que medir 16 centímetros, para una mediana, que es la mía, son 18 centímetros, y para una grande este pedacito te tiene que medir 20 centímetros. Si vas a trabajar con el mismo hilo, para una talla chica son 65 puntos de cada lado, para una mediana 75 y para una grande 85 puntos. Ya tú decides cómo estás trabajando, centímetros o puntos, pero haces prácticamente lo mismo. Haces tus 2 puntos al inicio, o bueno, si vas a iniciar pues 2 cadenas, después tus 75 cadenas o las que seas que vayan a hacer para tu talla. En mi caso mediana, 75 cadenas, una más aquí para los aumentos, 75 otra vez y 2 más. Iniciamos con disminución, aquí hacemos aumento triple, 3 puntos en el mismo punto y disminución. De nuevo iniciamos con disminución, continuamos en el punto de en medio que vamos marcando, aumento triple, continuamos tejiendo
y acá disminución, las vueltas que sean necesarias. Después haces las vueltas así con la tirita y repites. Te digo, este es más sencillito, solo va a ser así como un piquito. Y también las mismas vueltas que tienes vas a hacer, que tienes en la parte de enfrente, vas a hacer acá. En mi caso, 1, 2, 3, me falta todavía una más de tiritas y otra de estas. Y ya finalizo la parte de atrás. Cuando ya tienes tu parte de atrás completa, la pones con el piquito hacia arriba. Acá donde terminamos, procura no cortar tu hebra. Si ya la cortaste, ahí mismo pon una nueva para poder juntar las dos partes. La otra la vamos a poner con los dos piquitos hacia arriba. Acá hacia abajo va a quedar el piquito de en medio y las orillas. Y estos dos hacia arriba como tirantes. Y las vamos a unir de aquí de la orillita a la orillita de acá. Vamos a ir pegando poco a poco. Es al revés, la de los dos piquitos por abajo y esta de un piquito por arriba. Así, aquí al finalizar hacemos una cadenita y vamos a tomar el primer punto y vamos a tomar el primero de acá y vamos a hacer un puntito bajo o uno deslizado o ya como lo quieran ustedes tejer. Y así se van a ir recorriendo todo este pedacito haciendo puntito bajo o puntito deslizado. Ya que llegues aquí a la orillita de este pedacito, vas a estirar tu hebra bien, que alcance hasta este lado. Así, mira, lo mides, que alcance bien. Y ahora sí, acá vas a continuar otra vez con puntos bajos. Pasas esa y después pasas por estas dos. Y ya continúas de este lado, igual haciendo puntitos bajos. Checa que no te vaya a quedar aquí muy apretado, que te quede bien del mismo tamaño todo. Y así vas a continuar cerrando hasta acá, hasta esta orilla. Y después del otro lado, de la misma forma vas a cerrar, vas a poner una hebrita nueva y vas a cerrar esta orilla. Así. Una vez que ya cosiste los dos lados, así se tiene que ver este piquito por la parte de atrás y por enfrente estos dos piquitos. Y de aquí vamos a hacer los tirantes de este de la parte de atrás, aquí donde están los tres puntos, estos tres en el de acá. Aquí nos vamos a pegar una hebrita nueva y vamos a hacer cadenas tan largas como las necesites para tu tirante, aproximadamente 25 a 30 centímetros. Ya que tengas todas tus cadenitas hechas, en total yo hice 110 cadenitas o fueron casi los 30 centímetros. Este, como vino del piquito de atrás, lo vas a pegar a uno de los piquitos de enfrente. Acá, igual donde tenemos nuestros tres puntos a la mitad, en el puntito de esta orilla de la izquierda. Lo pasas con un puntito deslizado y ahora te regresas tejiendo por esas cadenitas con punto alto. Te giras un poco hacia acá y puedes recorrer por aquí mismo, igual con punto deslizado, un puntito más para que no se vaya a ver tan caído el tejido. Así puede ser uno o incluso dos si ves que te queda muy caído, porque vas a regresar con punto alto. Ya de aquí tomas lazada y te vas a la primera cadenita y así las vas recorriendo todas en punto alto. Si sientes que te ha quedado muy delgadito, puedes hacer
2 vueltas, puedes recorrer de regreso otra vez todos los puntos con otro punto alto hacia este lado de nuevo, y cuando termines vas a hacer lo mismo. De aquí vas a poner cadenitas hasta la otra orilla y después vas a regresar con punto alto, y si quieres vas a hacer otra más para que te quede más gruesecito. Ya eso depende de cómo quieras tú los tirantes. Una vez que ya termines tus tirantitos, ya para finalizar, te vas acá por la parte de abajo, en una orillita en la que quieras, vas a tomar hebra nueva y vamos a tejer unas tiritas. Igual va a ser con la regla para que todas queden del mismo tamaño. En el punto que quieras acá abajo, vas a tomarla y vas a pasar y vas a hacer una cadenita. Así, una cadenita normal. Después vas a estirar tu hilo y vamos a acomodar la regla, y vamos a hacer lo mismo que cuando hicimos estas tiritas. Te vas a ir por cada uno de los puntos. Primero vas a ajustar bien, luego te vas a poner acá en el punto que sigue y de nuevo vas a hacer como si fueras a hacer otra cadenita. Estiras y pasas tu regla por en medio y ajustas bien y te vas al que sigue, y así lo vas a hacer todo alrededor de tu blusita en la parte de abajo. Cuando termines, que saques la regla, vas a cortar tus hebritas de aquí de la orilla y ya van a quedar todas caídas y todas del mismo tamaño. Y así es como ha quedado la blusita ya terminada. Para todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, no se vayan del canal sin suscribirse y compartan este video con todas sus amigas tejedoras. Nos vemos en otro tutorial.